En este vídeo te voy a explicar cómo reparar tu propio cargador USB para teléfonos móviles como el que tengo aquí en mis manos. Aprenderás cómo comprobar cada uno de los componentes de que forma este cargador y por último te voy a explicar el funcionamiento para que puedas hacerle modificaciones y, por ejemplo, proporcionar una tensión diferente a los 5 voltios de que estos cargadores pueden proporcionar. No te lo pierdas hasta el final porque verás cosas muy interesantes. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, la primera labor y la más importante es abrir este cargador sin que lo podamos romper, En este caso tiene un tornillo y me facilitó mucho su apertura, ¿vale? Entonces nada, lo abrimos y como puedes comprobar el circuito, la placa de circuito impreso que tiene es muy sencilla, muy sencilla. Vamos a ver cada uno de los componentes, la función que tienen y vamos a ver cómo comprobarlos, ¿vale? Voy a trabajar sin tensión, pero también podríamos medir tensiones, ¿vale? Pero para hacerlo más sencillo y más con menos dificultad, pues vamos a hacerlo con un simple polímetro, ¿vale? Y vamos a ver lo siguiente, mira. Por aquí entrarían los 110 voltios o los 220, 230, la tensión de la red, ¿vale? Y el primer componente que nos encontramos aquí, como podéis ver, es una resistencia que como veis en el esquema es de 1 ohmio. Esta resistencia hace las funciones de fusible, ¿vale? Es una resistencia de muy bajo valor ohmico y hace las funciones de fusible. Luego nos encontramos 4 diodos rectificadores conectados, como ves aquí, en puente, ¿vale? Lo que sirven estos diodos es para proporcionar a la salida una tensión rectificada, una tensión de corriente continua variable. Y este condensador lo que va a hacer es mantenerla más constante, hacerla más constante, como ya os expliqué en una de las clases anteriores. Bien, entonces aquí lo que tenemos van a ser ni más ni menos que aproximadamente unos 300 y algo voltios, 320, 315 voltios, más o menos, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que comprobar son estos diodos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil, mira, si damos la vuelta al integrado, a la placa de circuito impreso, aquí vemos dónde están conectados los diodos, ¿vale? Entonces, conectamos nuestro polímetro, lo ponemos en la posición para medir diodos, ¿vale? Y vamos viendo que el diodo tendría que proporcionar, lo midimos aquí, y ahí estaría proporcionando 0,6 voltios más o menos, ¿vale? El otro, 0,6 voltios más o menos. Bien, el otro, 0,6 voltios más o menos. Perfecto. Y por último, 0,6 voltios. Bien. Invertimos las puntas del polímetro y ahora no tendría que medir nada de tensión, ¿vale? Ahí tendríamos, no mide nada. Ahí tendríamos, no mide nada. Ahí tendríamos, tampoco mide nada. Y aquí tendríamos lo mismo, ¿vale? Es decir, que lo que estoy haciendo es midiendo aquí, en extremos de este diodo, y tendría que medir 0,7 voltios, o 0,6 voltios, perdón. Y si hago al revés, no tendría que medir nada. Ahí lo que estoy haciendo es polarizando el diodo inversamente y no tendría que medir nada. Tendría que dar la lectura como infinito, ¿vale? Y lo mismo en todos los diodos que he hecho. Bien. El condensador de 2,2 microfaradios, este condensador, para comprobarlo, bueno, primero miraríamos si está abollado, si está bombado, ¿vale? Si está bombado. Si lo vemos en buen estado, pues para certificar que efectivamente está en buen estado, lo que haríamos sería desoldarlo de la placa, lo retiraríamos y lo mediríamos con el polímetro, si disponemos para ello para medir condensadores, ¿vale? Sencillamente lo meteríamos aquí, le pondríamos la escala,
Primero siempre probamos una escala grande de 20 microfaradios y vamos bajando la escala hasta aproximarnos al valor de ese condensador. Bien, el siguiente componente a comprobar van a ser los transistores, ¿vale? Estos dos transistores. Para comprobar los transistores los tenemos que desoldar de la placa de circuito impreso, ¿vale? Y comprobarlos como ya te expliqué en una clase. Te dejo el enlace abajo en los comentarios o aquí arriba en la esquina donde puedes acceder a este vídeo. Bien, seguidamente lo que hacemos también es comprobar este otro condensador pequeño que tenéis aquí, que sería en el esquema este condensador, ¿vale? Luego te explico la función. Y lo mismo, lo retiras del circuito y lo introduces para comprobarlo, ¿vale? Bien, el otro componente también que tenemos aquí, vais a medir este diodo que veis aquí, que corresponde a este diodo que tenéis aquí, 1N4148. Es un diodo de conmutación rápida. Entonces, medimos ahí entre ánodo y cátodo, que haga buen contacto. Ahí tenemos una medida de 0,6, ¿vale? Si invertimos las puntas, pues no tendría que medir nada. Ahí no estaría midiendo nada. Perfecto. Luego el diodo estaría bien. Otro diodo también que tenéis es el diodo ya rectificador de la salida, del secundario, ¿vale? Y lo mismo, aquí tendríamos los dos terminales en la placa de circuito impreso. Medimos ahí y no nos da nada, ¿vale? Intercambiamos, medimos aquí y me da 0,2 voltios. Este es un diodo Schottky, y como veis tiene una tensión de codo, una tensión mucho más pequeña que los diodos rectificadores o el diodo de conmutación rápida, ¿vale? Por último también tendríamos aquí otro diodo. En este caso, este diodo que veis aquí es el diodo Zener que tenéis aquí, de 4V3, ¿vale? Entonces el diodo Zener, polarizándolo así directamente, tendría que dar una tensión de 0,6 voltios e inversamente no nos tendría que dar nada, ¿vale? Porque la tensión que proporciona este voltímetro, mira, ahí tendríamos los 0,7 polarizándolo directamente, y si lo polarizamos inversamente, pues no nos va a conducir, ¿vale? Ya digo, porque la tensión que proporciona este polímetro es pequeña y el diodo no va a conducir inversamente. Bien, para comprobarlo tendríamos que lo sacar de aquí y conectarlo y comprobarlo como ya te había explicado en un vídeo anterior, ¿vale? Te dejo lo mismo, el enlace en los comentarios, o aquí arriba en la derecha también puedes acceder al vídeo. ¿Qué nos queda más? El condensador de salida, que pudiera ser que estuviera mal, y lo mismo, se desuelda y se comprueba su capacidad que sea la correcta, ¿vale? Por último, el optoacoplador. Fijaros que el optoacoplador no deja de ser un diodo LED, ¿vale? Que lo mismo, ¿vale? Si aplicamos entre estos dos terminales, aplicamos ahí el diodo, ahí, pues está midiendo pues aproximadamente eso, 1 voltio cuando estoy polarizando directamente el diodo LED. Si invierto las puntas, pues no me tendría que proporcionar nada. Vamos a ver. Ahí efectivamente no proporciona nada, ¿vale? O sea que cuando lo aplico aquí sí me da la lectura, y al revés no me tiene que dar la lectura. Para comprobar el fototransistor, ¿vale? Para comprobar el fototransistor, si mido entre aquí y aquí, lo que estoy haciendo es midiendo entre este punto y masa, es decir, estoy midiendo aquí, ¿vale? Si invierto las puntas y mido entre aquí y aquí, como este condensador está descargado, es como si estuviésemos midiendo entre aquí y aquí. Este punto y este punto es el mismo, es como si midiésemos entre aquí y aquí, y lo que estaríamos midiendo sería la tensión base emisor, ¿vale? Y no estaríamos midiendo el optoacoplador. O sea que la manera de comprobar el optoacoplador sería ya trabajando el circuito con tensión, ¿vale? Bien,
Voy a pasar a explicarte ahora entonces el funcionamiento, ¿vale? El funcionamiento, porque sabiendo el funcionamiento tú puedes hacer modificaciones, ¿vale? O ir más directamente a qué componente nos está fallando. Bien, mira, el funcionamiento es bien sencillo, ¿vale? Tienes que tener en cuenta un poco los conocimientos que te vengo explicando hasta esta altura del curso. O sea que si algo que te estoy explicando aquí no lo entiendes, te recomiendo accedas al curso y empieces desde el principio, ¿vale? Viendo todos los vídeos. Bien, entonces, como puedes observar, entre este punto y este punto tenemos una tensión continua, un poco variable, pero una tensión continua. Y esa tensión continua va a hacer que la corriente venga por aquí, ¿vale? Por esta resistencia y quiera circular por aquí. Pero en principio por aquí no va a circular porque este transistor aún no está conduciendo. Entonces viene la corriente por aquí, viene la corriente por aquí. ¿Y para dónde va a ir? Mira, por aquí tiene un camino, por aquí tiene un camino, hasta más, ¿vale? Hasta más. ¿Sí? Aquí tenemos los 300 y algo voltios. Aquí tenemos los 300 y algo voltios y esos 300 y algo voltios, una parte se reparten para aquí y otra parte para aquí y otra parte para aquí. Bien, como la corriente que va a circular por aquí es pequeña, ¿vale? La tensión que tú vas a tener entre estos dos puntos va a ser pequeña y este transistor va a estar al corte porque no va a ser suficiente esta tensión para repartirse aquí y repartirse aquí, ¿vale? Imagínate que aquí tenga 0,3 voltios, pues este transistor no conduce porque necesita 0,6 voltios más o menos para arrancar, ¿vale? Pero claro, como este transistor circula corriente por la base, así, pues deja pasar la corriente a su través, ¿vale? Pero esta bobina está descargada inicialmente. Entonces la corriente lo que va a hacer va a ir aumentando, va a empezar desde 0 y va a ir aumentando, ¿vale? Y al aumentar la corriente por la bobina va a haber una variación de corriente, va a haber una variación de flujo y entonces también se induce aquí una tensión y aquí se induce una tensión. Pero claro, la polaridad de esa tensión, ¿cómo es? Fíjate, como la corriente entra por aquí, tenemos que este punto es positivo y este punto es negativo. O sea que aquí tenemos negativo y positivo y aquí tenemos negativo y positivo. ¿Qué ocurre? Que en el secundario la corriente, como esta bobina actúa como fuente, como generador, la corriente sale por el terminal positivo, pero no puede circular así, ¿vale? Entonces este diodo no conduce y es el condensador el que va a aportar la corriente para la carga y la corriente para encender el LED. Bien, por esta parte, esta bobina, la corriente tiende a salir por el terminal positivo y entonces circularía por este diodo y cargaría a este condensador con esta polaridad, ¿sí? Entonces este condensador empezaría a aumentar su tensión, ¿vale? ¿Se puede descargar este condensador? Pues por aquí no, porque el diodo se lo impide, y por aquí va a depender cómo esté este fototransistor. En condiciones normales de funcionamiento, este fototransistor está al corte, ¿vale? Por lo tanto, el condensador tampoco se puede descargar por él. Bien, entonces estamos observando que este condensador aumenta la tensión, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Y por este lado, como la corriente también nos está aumentando por aquí, la tensión en esta resistencia va a aumentar. ¿Hasta qué punto? Hasta el nivel en que este transistor pase a conducir. Entonces cuando este transistor pasa a conducir, la corriente por aquí va a ser grande, la tensión aquí va a ser grande y lo va a saturar. Entonces fíjate, al saturar este transistor, la tensión entre colector y emisor disminuye. Es decir, que este punto casi se pone a masa, ¿vale? Entonces este transistor pasa al corte. Fíjate que entre colector y emisor, la tensión pequeña, a lo mejor de 0,3, 0,4 voltios, es insuficiente para que este transistor conduzca y tengamos aquí una tensión. Es decir, que este condensador cuando pasa a conducir bloquea a este y lo hace que a este pase al corte, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que claro, como este transistor pasa al corte,
la bobina que estaba almacenando energía en forma de campo electromagnético, ¿vale? Parte de esa energía la cedía aquí, ¿sí? Parte no la podía ceder aquí porque no había conducción. Al cortar este transistor, lo que va a hacer es que esa energía sí ahora la va a ceder aquí, porque esta bobina antes funcionaba como receptor y esta era la polaridad. Ahora, como este pasa al corte, esta bobina lo que va a hacer es descargarse, ¿sí? Pero no tiene por dónde. Es decir, que esa energía que tiene almacenada la va a liberar aquí y la va a liberar aquí. Y lo que hace la bobina es invertir la polaridad. Es decir, que ahora tendríamos esta polaridad invertida, ¿sí? Todas las bobinas cuando se están cargando tienen una polaridad. Y cuando dejan de cargarse, ellas van a ceder esa energía, van a descargarse y invierten la polaridad. Por lo tanto, aquí ahora tendríamos positivo y negativo. Y si ahora esa energía que la cede a esta bobina, lo que va a hacer es cargar a este condensador, proporcionar corriente al LED y proporcionar la corriente a la carga, ¿vale? Y por este otro lado vamos a tener aquí una tensión con esta polaridad, ¿sí? Y lo que va a hacer esta bobina es pues funcionar como generador, ¿vale? Funcionar como generador. Entonces, fíjate que esta bobina tiende a circular la corriente. ¿En qué sentido? Tiende a circular la corriente así, ¿vale? Pero de masa no puede llegar aquí. Fíjate que no tiene por dónde retornar, ¿eh? O sea que esta bobina no va a ceder corriente. Toda la energía de esta la cede aquí. Porque esta, repito, no tiene por dónde descargarse. O sea, no hay un camino que salga del terminal positivo y llegue al negativo, porque para llegar al negativo tiene que llegar por este diodo y se lo impide, y por este transistor y por este transistor tampoco, ¿vale? Entonces la única forma de llegar al negativo, de retornar, sería a través de masa y de este diodo, y este diodo se lo impide. Entonces, lo dicho, la energía la cede aquí, no aquí. Bien, pero ¿qué pasa? Que claro, como pasa al corte, ¿sí? La corriente aquí ya es cero. Y entonces ese transistor, como no tiene tensión aquí, pues también pasa al corte. Y al pasar al corte puede empezar otra vez el ciclo, es decir, a circular corriente por aquí, a cargarse la bobina con esta polaridad, empezaría desde cero a cargarse y repetiría exactamente el ciclo, y así continuamente. Es decir, que va conduciendo, aumenta la corriente, aumenta la tensión aquí, pasa a conducción, bloquea y lo mismo, vuelve otra vez a aumentar la corriente, a cargarse la bobina, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué puede ocurrir con el circuito de realimentación? Mira, el circuito de realimentación, aquí tomamos la tensión de salida, ¿vale? Y la corriente quiere venir por aquí, ¿vale? Quiere venir por aquí, circularía por aquí, circularía por aquí. Para aquí no puede ir, porque si sale del terminal positivo, si sale de aquí del terminal positivo, la corriente siempre tiene que llegar al terminal negativo. Entonces, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí y retorna aquí al negativo. Bien, ¿qué tensión tiene que haber en la salida para que este diodo LED del octoacoplador conduzca y este Zener conduzca? Bien, este Zener es de 4V3, ¿vale? Y aquí el diodo, pues cuando conduce, el diodo LED cuando conduce, pues anda sobre el 1 y pico voltios, ¿vale? Entonces, mientras la tensión de salida no supere la tensión de ¿vale? Más la tensión de fíjate, 4,3 más la tensión del LED, sería igual que la tensión de salida, ¿de acuerdo? Entonces, mientras la tensión de salida no supere estos 5,2 voltios más o menos, por ahí,
¿vale? Este LED no conduce, este fototransistor está al corte. Bien. Entonces, fíjate, si la tensión de salida quisiera aumentar por encima de esta tensión de 5,2 voltios, este Zener ya conduciría y este diodo LED también. Entonces excitaría a la base de este transistor y este transistor se saturaría, con lo cual lo que haría sería que este condensador se descarga ahí a través de este circuito, ¿vale? Entonces lo que hace este condensador es saturar a este transistor y bloquear a este. Es decir, que si la tensión de salida quiere aumentar, lo que va a hacer este condensador es saturar a este para que frene y para que este pase al corte, ¿vale? De esta manera lo que estamos haciendo es limitar el tiempo de conducción de este, y entonces esta bobina se cargaría menos tiempo, tendría menos energía para entregar aquí y disminuiría la tensión de salida, ¿vale? Entonces este Zener es el que me está condicionando el valor de la tensión de salida. ¿Qué hago? Si en vez de poner un Zener de 4V3 pongo uno de 6V8, ¿vale? De 6,8 voltios, voy a tener aquí a la salida una tensión mayor, a lo mejor de 7, 8 voltios. Entonces, eligiendo el Zener aquí adecuado, podemos conseguir tensiones de salida distintas, ¿vale? Siempre procurando que si modificas la tensión de salida, tienes que tener en cuenta este condensador, la tensión máxima que va a poder soportar. Aquí son 10 voltios, más que suficiente para entregar 5 voltios, pero que si lo quieres elevar aquí a 9 voltios, pondríamos uno de 25 voltios para estar más seguros, ¿vale? Probablemente tendríamos que aumentar a lo mejor esta resistencia para que el LED no encienda tanto, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues en principio nada más. En principio nada más. Podríamos jugar con este Zener, aumentarle para tener una tensión distinta, o disminuirla para tener una tensión a lo mejor de 3,3 voltios, ¿vale? Así de sencillo. Sí, yo creo que se está explicando. Lo único que me falta es por comentarte esta red RC. Esta red RC se pone para amortiguar, ¿vale? Es un poco complicado de ver, pero simplemente para evitar oscilaciones, evitar picos, etcétera, etcétera, protección. Sí. Pues nada, la próxima clase más. Un saludo. Gracias.